Los invitamos a continuar con cada una de nuestras transmisiones siguiéndonos los días lunes y miércoles en nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas y nuestro culto devocional los días domingos a las 11 horas. Están todos invitados para seguir nuestras transmisiones. Asimismo, ponemos a su información para su apoyo y colaboración la cuenta de ahorros del Banco de Guayaquil número 1489122. Cuenta de ahorros Banco Guayaquil número 1489122. Estamos transmitiendo el culto de estudio bíblico del Templo Evangélico Alianza de hoy 21 de septiembre del 2020. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 21. Bienaventurados los que participan en la primera resurrección. Sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos escuchan. Sean todos bienvenidos a una nueva transmisión del culto de estudio bíblico del Templo Alianza. Damos gracias a nuestro Señor por estar juntos en este hermoso tiempo, por tener su compañía y permitirnos en cada una de estas transmisiones compartir el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que yo le animo, mi hermano, para que este sea un tiempo especial, una ofrenda para nuestro Dios y una ofrenda para nuestro buen Padre Celestial de alabanza y meditación en su palabra. Vamos a comenzar este tiempo de cánticos y lo haremos con el himno número 118. Quiero de Cristo más saber. Quiero de Cristo más saber, más de su dulce amor tener, más de su gracia demostrar, más de su salvación gozar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más quiero oír de su verdad, más quiero hacer su voluntad. Santo Espíritu, óyeme, y mi Maestro siempre sé. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de su libro comprender, más comunión con él tener, más su voz dulce recordar, más sus mandatos acatar. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Más de Jesús y su esplendor, más de su reino y gran honor, de su venida, oh, dime más, de Cristo príncipe de paz. Más dime de Cristo, más de él necesito, más de su amor con que me amó, más del que mi alma rescató. Les invito a tener unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor y tu compañía, por este nuevo día que nos has concedido de vida y esta noche que nos permites este tiempo de transmisión del culto de estudio bíblico. Gracias por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, que sea un tiempo de bendición y una ofrenda de olor fragante delante de tu presencia. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.
Entonemos juntos el himno número 27 de nuestros himnarios titulado El placer de mi alma. ¿Quién podrá con su presencia impartirme bendición? Solo Cristo y su clemencia pueden dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar, que su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Cristo suple en abundancia toda mi necesidad. Ser de Él es mi ganancia, inefable su bondad. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Les invito a tener la lectura de la palabra de nuestro Dios. Muy buenas noches, queridos hermanos, que el Señor los bendiga abundantemente. Qué bueno poder encontrarnos una vez más para nuestro estudio bíblico, y en esta ocasión seguimos con el tema de las bienaventuranzas en el libro de Apocalipsis. Para esto les invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a dar lectura a los versículos 13 al 16. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 16. Dice la Escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Y en estos momentos tendremos unos breves anuncios. Primeramente, dando gracias a Dios por hacer posible cada una de estas transmisiones que tenemos, tanto los días lunes y miércoles, nuestros cultos de estudios bíblicos a las 20 horas, y los domingos nuestro culto devocional a las 11 horas. Están cordialmente invitados a seguirnos en cada una de estas transmisiones. Asimismo, ponemos a su consideración para su colaboración la cuenta de ahorros del Banco Guayaquil, número 1489122,
Cuenta de ahorros Banco Guayaquil 14 89 122. Para el envío de las peticiones de oración que ustedes tengan, mis hermanos, pueden hacerlo a la dirección de correo electrónico peticionesdeoración@temploalianza.org. peticionesdeoración@temploalianza.org. A esta dirección, mis hermanos, pueden escribir sus peticiones de oración. Y damos gracias a nuestro Dios por permitirnos tener nuestros 3 cultos dominicales de forma presencial en nuestros horarios normales. Así que para los hermanos comprendidos entre las edades de 13 a 65 años, están invitados a también compartir nuestros cultos dominicales de manera presencial en el Templo Alianza, siguiendo los protocolos establecidos. Cabe indicar que asimismo nuestras transmisiones continuarán con toda normalidad, únicamente vía transmisión nuestros cultos de estudios bíblicos y la transmisión en vivo del culto dominical del Templo Alianza. Queremos dar un énfasis especial a las edades permitidas para asistir a los cultos presenciales, únicamente a los hermanos comprendidos entre los 12 a 65 años. Sabemos que es una decisión difícil, mis hermanos, pero sabemos que estamos precautelando con ello la salud de mis hermanos y asimismo cumpliendo con obediencia y buen testimonio lo dictaminado por las autoridades y nuestro buen testimonio como iglesia. Así que, mis hermanos, tengamos en cuenta de manera especial esta recomendación. Y continuaremos alabando a nuestro Dios con el himno número 17, titulado Santo, Santo, Grande, Eterno Dios. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos del honor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Y con mucha reverencia escucharemos en estos momentos el estudio bíblico de esta noche. Continuando con nuestra serie Las Bienaventuranzas, tendremos la lección número 21 con el tema Bienaventurados los que participan de la primera resurrección. Escuchemos. Siguiendo con el tema de las bienaventuranzas en Apocalipsis, quisiera que leyéramos la bienaventuranza que nos corresponde para esta noche en el capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 6. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Esta es la bienaventuranza que nos corresponde para esta noche. Bienaventurados los que tienen participación en la primera resurrección.
Cuando hablamos de la resurrección, queridos hermanos, hablamos de parte del fundamento de nuestra fe. Nosotros creemos que el Señor Jesucristo murió y resucitó, y así también Él volverá por nosotros. Y acabamos de leer hace un momento en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses acerca de la primera resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, para abordar este tema, en esta noche lo primero que quiero señalar es la resurrección como fundamento de nuestra fe. Este es un tema sumamente importante y es más, el apóstol Pablo le dedica un capítulo completo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, para hablar de la importancia de la resurrección. Y quisiera en esta noche que usted me acompañe con su Biblia para leer los versículos 12 al 17. El apóstol Pablo está hablando con los hermanos en Corinto porque ha sido infiltrada en la iglesia una doctrina que niega la resurrección de los muertos, y esto no es nuevo, porque en el tiempo del Señor Jesucristo, en su ministerio terrenal, la Escritura nos enseña que había un grupo de judíos conocidos como los saduceos que negaban la resurrección. Y estos fueron los que, para tentar al Señor Jesucristo, le plantearon algo hipotético. Un hombre se casa con una mujer y al morir su hermano se casa con ella, y esa era la costumbre judía en aquel entonces, y luego así hasta llegar a 7 hermanos. Cuando esté en la resurrección le preguntan ellos, ¿de cuál de ellos será esposa? La respuesta del Señor es maravillosa. ¿No sabéis que cuando estéis en el cielo seréis semejantes a los ángeles? No habrá matrimonio ni hay casamiento alguno. Entonces, vemos nosotros que había este grupo que negaba la existencia de lo espiritual, de lo que tenía que ver con la resurrección, ni ángeles, ni espíritus, ni nada de esas cosas. Hasta cierto punto eran personas que profesaban cierta fe en una religión más que en Dios. Ahora, volviendo al asunto de los corintios, parece que este tipo de doctrina se ha infiltrado en la iglesia y está atentando contra el fundamento de la fe. ¿Por qué? Versículo 12, vamos a leer versículos 12 al 17, dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Fundamento de la fe. Hay un grupo que está negando la resurrección de los muertos. Esto no es nuevo. Cuando el Señor Jesucristo resucita de entre los muertos, recordemos que los sacerdotes sobornaron a la guardia romana que estaba al pie de la tumba para que dijesen que los soldados habían robado el cuerpo, y de esta manera se negase la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero la Biblia nos dice que en aquellos días muchos santos fueron resucitados y hubo mucho testimonio, abundancia de testimonio, evidencia de la resurrección de Cristo de entre los muertos. Pablo está invitándolos a reflexionar de una manera muy elegante. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Si Cristo no resucitó, entonces vana es vuestra fe. Si vuestra fe es vana, entonces ustedes todavía están encadenados a sus pecados. Fíjense qué interesante la forma como lo plasma el apóstol Pablo. Si ustedes dicen que no hay resurrección entre los muertos, entonces Cristo no resucitó. Si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y si vuestra fe es vana, todavía estáis en vuestros delitos y pecados. Y luego el versículo 21 dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De allí que una de las cosas importantes y básicas en la enseñanza de la fe cristiana es la resurrección. Todo aquel
que muere en Cristo sabe muy bien que hay resurrección. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Es la síntesis del Evangelio con lo que empieza el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Esos primeros 3 o 4 versículos nos hablan de esta síntesis que hace el apóstol Pablo para abordar esta discusión sobre la resurrección. Ahora, nosotros los creyentes en el Señor Jesucristo estamos convencidos no solamente de su muerte, sino de su resurrección, y asimismo, como confiamos en su resurrección, confiamos también en que seremos resucitados con Él para estar en la presencia suya. Ahora, decimos también que es un fundamento de la fe cristiana por el condicionante que presenta el apóstol Pablo en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y yo quiero volver a leer con ustedes esto que leímos hace un momento, el versículo 14. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primero, el condicionante, si creemos que Jesús murió y resucitó. Fundamento de la fe es este condicionante. Si ustedes creen, pues entonces esto aplica para ustedes, este fundamento, este principio. Si creemos que Jesucristo, creemos y predicamos que Jesucristo murió y resucitó, así también pues traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y esto no es nuevo. Juan, en el capítulo 14, el Señor Jesucristo, para consolar el atribulado corazón de sus discípulos, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por tanto, sabemos según Hebreos que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de este el juicio. Está establecido por la palabra del Señor que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. Está establecido por la palabra del Señor que este cuerpo vuelva al polvo de donde fue tomado. Pero el espíritu parte a la presencia del Señor. Y cuando el Señor Jesucristo dice: volveré y os tomaré para que donde yo estoy vosotros también estéis, nos está hablando de algo más allá de la muerte, la resurrección. Ahora, no es un asunto únicamente del Nuevo Testamento. Permítame citar algunos casos del Antiguo Testamento lo más rápido posible. Por ejemplo, Elías y la viuda de Sarepta. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 20 al 22. Y clamando a Jehová, dijo Jehová: Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciendo morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió, volvió a la vida. Bueno, veamos otro caso en el segundo libro de Reyes, leo en el capítulo 4, segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 37. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él y sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Entonces llamó él a Giezi y le dijo: llama a esta sunamita, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo: toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. Este niño había muerto, dice el versículo 32. En el caso de Elías y en el caso de Eliseo hay algo maravilloso. Ambos oran a Jehová el Señor nuestro Dios
para que tuviera misericordia y volviera a la vida a estos niños. Esto me deja claramente a mí una lección. No son los hombres los que resucitan a los hombres, porque estos no tienen poder sobre la vida y la muerte. El que tiene poder sobre la vida y la muerte es el Señor nuestro Dios. Ambos oran a Jehová nuestro Dios para que Él vuelva a la vida a estos niños, y aquí vemos dos casos de resurrección de muertos. Pero hay más. Job, en el capítulo 19, menciona de una manera especial su conocimiento acerca de la resurrección. Capítulo 19 del libro de Job, versículos 25 al 27. Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Yo sé que mi Redentor vive. Y qué hermoso, después de deshecha esta mi piel, en mi carne de ver a Dios, al cual veré por mí mismo. Sabemos muy bien que ningún hombre puede ver a Dios y vivir. Es necesario despojarse de este cuerpo de muerte para recibir lo incorruptible, lo inmortal, lo que nos permita a nosotros estar de pie delante de Dios sin experimentar la muerte. Job entendía eso muy bien y su esperanza entonces estaba sobre esa resurrección. Entendemos que él estaba pasando por una prueba terrible y él dice que aún en la muerte puede encontrar esperanza porque cree en la resurrección de los muertos. Daniel capítulo 12, que nos habla sobre la resurrección, nos muestra por primera ocasión esta diferencia entre la resurrección de vida y la resurrección de muerte. Fíjense en el capítulo 12 de Daniel, el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay personas que interpretan equivocadamente esto de dormir, que usa el apóstol Pablo, los que durmieron, diciendo que las personas realmente no mueren, sino que entran en un estado de adormecimiento cuando descienden al sepulcro. Queridos hermanos, eso está fuera de total orden. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no nos dice que las personas se duermen en sentido literal. Hay que entender que hay figuras literarias en las Sagradas Escrituras que son usadas de una manera muy abundante. Y en este caso, la figura literaria que se usa es un eufemismo. Es decir, utilizar una palabra, digámoslo así, elegante o menos impactante, para sustituir, en este caso, la palabra muerte, defunción o deceso. Lo que se utiliza es los que durmieron, los que durmieron. Por eso, en el capítulo 12, versículo 2 de Daniel dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, se refiere a los que han muerto, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hemos leído, tanto en el caso de Elías como en el caso de Eliseo, que se utiliza la palabra muerto. El niño estaba muerto y fue levantado de entre los muertos. Fíjense, acá lo que se está usando es un eufemismo. Duermen, despertados, sustituyendo muertos, resucitados. Ahora, es la primera vez que encontramos esta diferenciación. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. De allí que empezamos a construir esta verdad bíblica para explicarla, porque no es que nosotros la inventamos o la elaboramos, sino que la explicamos de esta manera. La primera resurrección para los que resucitan para vida eterna, y la segunda resurrección que es para vergüenza y confusión perpetua. Hay quienes, leyendo el Salmo 1, sostienen que, entendiendo que el Salmo 1 es un lenguaje poético, el autor del Salmo 1 se está refiriendo exactamente a estas dos resurrecciones cuando dice, por tanto no se levantarán los malos en el juicio ni los pecadores en la congregación de los justos.
dicen algunos que podría ser una referencia a ese tipo de diferencia de resurrección, unos para confusión y vergüenza perpetua y otros para vida eterna. Bueno, creo que hay muchísimos más textos para poder hablar de esto que solo el Salmo 1. Veamos también, queridos hermanos, en este momento la enseñanza de Jesús respecto a la resurrección. En la práctica, veamos lo que nos enseña el Señor Jesús. Primero, en Lucas capítulo 14, versículo 14, veamos lo que nos dice el Señor Jesucristo. Lucas 14, versículo 14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Fíjense cómo decía Daniel hace un momento, ¿no? Los que resucitan para vida eterna, la resurrección de los justos. Y leamos en Juan capítulo 5, Evangelio según San Juan capítulo 5, los versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces vemos nosotros que el Señor Jesucristo enseñó esta verdad que está claramente explicada en Daniel capítulo 12, versículo 2, y está también explicada aquí en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nos queda claro, en primer lugar, que la resurrección es una realidad en la cual se sustenta también nuestra fe, nuestro andar cristiano, nuestra esperanza y consolación. La resurrección de los muertos. Vemos que en el Antiguo Testamento Elías y Eliseo vieron la resurrección de estos niños al invocar el poderoso nombre de nuestro Dios. El Señor Jesucristo en su ministerio mesiánico aquí en esta tierra también realizó una resurrección, o podríamos decir dos resurrecciones. La primera de ellas en Lucas capítulo 7, versículos 11 al 17. Leo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. El otro caso que encontramos nosotros de resurrección efectuada por el Señor Jesucristo es un caso conocido por todos, que es clásico. En Juan capítulo 11 nos dice la Escritura en el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 40 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Bueno, queridos hermanos, aquí hay una resurrección, así como encontramos en el Antiguo Testamento, encontramos en el Nuevo Testamento, pero hay una gran diferencia. Bueno,
Elías y Eliseo invocaron el nombre de Dios Todopoderoso para que Dios resucitara. Pero aquí hay un caso interesante. Fíjense cómo el Señor Jesucristo ordena: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó y anduvo, y estuvo entre los vivos. ¿Por qué? Porque el versículo 25 nos da la explicación. Le dijo Jesús a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, el Señor Jesucristo abunda en esta enseñanza de la resurrección en su ministerio, y es una lástima que los saduceos no pusiesen la debida atención para entender el misterio que esto encierra acerca de comprender que Jesús de Nazaret es la vida, el autor de la vida. Ahora, volviendo al tema de las dos resurrecciones, el Señor Jesucristo nos enseña acerca de estas dos resurrecciones, tanto en Lucas capítulo 14, versículo 14, como en Juan 5, 28 y 29. Ahora hablemos de la diferencia de estas dos resurrecciones. Quiero empezar por hablar acerca de la segunda resurrección. Quisiera comenzar por la primera, pero permítame explicarle la segunda resurrección, la resurrección de vergüenza y confusión perpetua, la resurrección de los malos, la resurrección de condenación. Hemos dicho que es necesario que todo hombre muera, pero después de esto el juicio. ¿En qué se fundamenta el juicio que condena a esta muerte segunda? Apocalipsis capítulo 20, abran por favor sus Biblias en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Me permito explicarles esto. Hemos leído en Daniel que se nos habla de una resurrección que es para vergüenza y confusión perpetua. Hemos leído del Señor Jesucristo que hay aquellos que resucitarán para condenación. Y aquí la Biblia nos explica cuál es esa resurrección. Dice la Escritura que los muertos grandes y pequeños estaban de pie ante Dios. Versículo 13 dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. En otras palabras, queridos hermanos, en ese momento aquellas personas que han muerto sin Cristo, sin depositar su fe en Él, se van a levantar. Se van a levantar aquellos que renegaron de Dios. Se van a levantar aquellos que dijeron Dios no existe. Se van a levantar aquellos que blasfemaron el buen nombre de Dios. Se van a levantar aquellos moralistas, hombres buenos, hombres correctos, que dijeron no necesitamos de Dios. Pues ellos se van a levantar y estarán de pie delante de Dios para escuchar el juicio de Dios. Ese juicio de Dios se va a elaborar en base a dos elementos sustanciales. El primero, aquí vamos a encontrar elementos de convicción a partir de, dice aquí, el libro de la vida. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Así que esto me deja entender que hay un registro de todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo. Y allí van a estar presentes nuestros pecados. Pero ese no es el único fundamento de este juicio. El segundo, de donde emana la evidencia condenatoria más grande,
es lo que dice el último versículo, el versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es este libro de la vida? Cuando una persona viene a los pies de Cristo, su nombre es escrito en el libro de la vida. Entonces, buscarán el nombre de aquellos que murieron sin Cristo y por supuesto no los encontrarán. Fíjense ustedes cuál es la importancia de esto. Dice la Escritura que por causa del pecado nosotros estamos separados de la gloria de Dios, de la gracia del Señor. Que la consecuencia del pecado, la paga del pecado es muerte. Entonces, al abrir el primer libro y analizar las cosas que el hombre ha hecho y que son malas, hay una condenación. Fíjense, porque la Biblia es clara. Cuando hay pecado, hay condenación por causa del pecado, hay el castigo de la muerte eterna por el pecado. Pero se busca en el siguiente libro, que es el libro de la vida. ¿Qué pasa si al abrir el libro de la vida ese nombre se hallase inscrito allí? Entonces se aplica la justificación por la fe en el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesucristo, y la justificación de la gracia de Dios es la que nos ampara frente al juicio eterno de Dios. Ahora, los que murieron sin creer en el Señor Jesucristo no tienen ese amparo. No tienen ese amparo por cuanto han rechazado. Por esa razón, Juan capítulo 3, versículo 36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, hablamos de que en la muerte segunda estarán aquellos que han rehusado creer en el Hijo. La gente no va a ser castigada por simplemente ser mala. La gente va a ser castigada porque todos somos malos, pero la diferencia radica, queridos hermanos, en la justificación que es producto de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y esa sangre derramada limpiando nuestros pecados. Y como dice la Escritura claramente, que nosotros tenemos paz para con Dios por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, fíjense qué es lo que estas personas van a tener como resultado final. Nos dice la Escritura, versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Versículo 10, retrocedemos un poco y vamos a ver con quiénes van a compartir este lugar de condenación. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si usted me acompaña hasta el capítulo 14, quisiera que usted vea lo que dice la Escritura también. Versículos 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así que fíjense lo que les espera a aquellos que tendrán participación en la segunda resurrección. Por eso quería empezar por la segunda resurrección. Hermanos, será de terror y ya no habrá oportunidad, ya no habrá escapatoria, queridos hermanos, sino que habrá una horrenda expectación de hervor de fuego. Hermanos, no queremos que nadie participe de la segunda resurrección, porque es para condenación eterna, para vergüenza y confusión perpetua. Hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros al darnos a su Hijo Jesucristo y dejarnos todas estas advertencias para que nadie perezca. Hablemos ahora entonces de la primera resurrección, la que es
bienaventurada. Queridos hermanos, la Biblia nos enseña que esta es una resurrección de vida, de vida. Volvamos un momento a la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 y 15, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Se resucita para vida eterna. El apóstol Pablo explica esto de la siguiente manera en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ya no tiene poder la muerte sobre los que resucitan en Cristo Jesús. No tendrán participación de la muerte segunda. Y esta es una resurrección de vida, una resurrección para recibir las recompensas de parte de nuestro amado Salvador. El Señor Jesucristo enseñó a través de una parábola esta gran verdad. Capítulo 25 de Mateo, leo el versículo 14 en adelante. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otros 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y usted puede seguir leyendo todo el resto de este capítulo, pero quiero leer la parte final de esta porción de la Escritura. En el versículo 28, cuando nos habla del castigo de aquel que había escondido el talento, dice el versículo 28, quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Cuando el Señor venga y juzgue a su pueblo, queridos hermanos, recibiremos la recompensa de nuestras obras. El apóstol Pablo lo describe de esta manera: allí se probará si nuestras obras fueron heno, madera y hojarasca, o si fueron oro, plata y piedras preciosas. La obra de cada uno será probada por el fuego. Y esto no es para salvación o para condenación, porque el creyente ya ha sido salvo por la fe en el Señor Jesucristo. Esto es para recibir las recompensas. La Biblia habla de las coronas para el creyente. Así que esta primera resurrección es una resurrección para recibir recompensas de parte del Señor. Es una resurrección para estar con el Señor para siempre. Y es una resurrección de dicha y de alegría. Esta bienaventuranza nos habla de, en primer lugar, la dicha que significará estar con el Señor en su boda para siempre. De eso hablaremos la próxima semana. Pero esta primera resurrección nos habla de estar con el Señor para siempre, en primer lugar. Es una bienaventuranza porque tendremos la dicha de ver el cielo nuevo y la tierra nueva que está preparada y reservada para nosotros. También tendremos nosotros la dicha de la consolación, porque cuando nosotros resucitemos, dice la Escritura,
Ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, y el Señor enjugará toda lágrima de nuestro rostro. Queridos hermanos, cuando nosotros seamos resucitados en gloria con el Señor Jesucristo, ya no conoceremos más el peso del pecado, de la transgresión, de la desobediencia, sino que estaremos con un cuerpo nuevo, vivificado, semejante al de la gloria suya, donde ya no experimentaremos cansancio ni enfermedad. Queridos hermanos, por esta razón dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis: bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. ¿Cómo se obtiene esa seguridad de la primera resurrección? Participar de la primera resurrección. En primer lugar, por la fe. Es necesario creer que Jesús murió y resucitó para ser partícipes de esta primera resurrección. No se puede ser partícipe de la primera resurrección si no se ha creído que Jesucristo vino a esta tierra a morir por nuestros pecados y fue resucitado, y lo esperamos por segunda vez. Es necesario depositar la fe totalmente en el Señor Jesucristo. Por eso yo invito a todo el que escucha en esta oportunidad este mensaje, que si no ha creído en el Señor Jesucristo, crea con todo su corazón para fe salvadora, para que el Señor perdone todos sus pecados. Es el segundo paso, es el arrepentimiento genuino. Esa fe poderosa y transformadora nos lleva a nosotros a un arrepentimiento genuino, que no es otra cosa que la confesión, el reconocer que somos pecadores, confesar delante del Señor nuestros pecados y pedirle perdón de todo corazón, con la seguridad de que cuando pedimos perdón al Señor, Él nos perdona total y completamente. Y lo último es la entrega, entregarle al Señor nuestra vida por completo para que Él sea Señor y Salvador de nosotros. Fíjense, hay que creer en el Señor Jesucristo, arrepentirse de todo corazón de nuestros pecados y entregarle por completo nuestra vida. Es algo sencillo, está al alcance de todos nosotros, pero la recompensa, queridos hermanos, es realmente maravillosa. Por eso en esta noche yo invito a todos los creyentes a sentirse felices, dichosos, afortunados. Porque, queridos hermanos, aunque en esta tierra pasemos momentos de dolor y de tristeza, aunque en esta tierra pasemos pruebas y dificultades y tal vez no logremos las cosas que tanto ansiamos, tranquilos hermanos, lo que está reservado para nosotros no tiene comparación con nada de lo que este mundo pueda darnos. Nosotros, los creyentes, por la gracia infinita del Señor, participaremos de la primera resurrección, la de los muertos en Cristo, los que resucitarán primero para vida eterna. Queridos hermanos, sintámonos gozosos, felices, y que sea esta verdad la que llene nuestro corazón en estos días. Pero si hay alguien que en esta ocasión está escuchando este mensaje y viendo este video, y todavía no le ha entregado su corazón a Cristo, estoy preocupado por usted y se lo digo de todo corazón. Porque si usted aún no ha creído en Jesucristo como su Salvador personal y no le ha entregado su corazón al Señor, usted está todavía en sus delitos y pecados, y si llegase a morir en esa condición, dice la palabra que se abrirá el libro y buscarán su nombre, y si usted no ha creído en Cristo, su nombre no va a ser encontrado. Por eso yo le animo que en esta noche usted crea en el Señor Jesucristo como su único y todo suficiente Señor y Salvador personal. Confiese sus pecados delante de Él y entréguele su vida a Cristo. Entréguele su vida al Señor. Y para que esto sea así, yo quiero hacer en este momento una oración de fe. Y quiero que usted haga esta oración conmigo y que esta oración usted la haga suya. Repítala con convicción, con todo su corazón, y yo le garantizo en primer lugar que Dios va a escuchar su oración y Dios le va a salvar en esta noche y le va a perdonar sus pecados. Pero crea con todo su corazón. Así que allí donde usted está, cierre sus ojos y ore conmigo de esta manera. Amado Señor, en esta noche yo reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que he hecho lo malo delante de ti.
y me arrepiento de todo corazón. Confieso que he hecho cosas que no te agradan y estoy avergonzado por ello. Por esto, Señor, te pido perdón con todo mi corazón. Señor Jesús, perdóname y ayúdame a creer en ti, Señor. Y en esta noche yo tomo la decisión de creer en Jesucristo, creer que Él vino a esta tierra, creer que Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó para que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Señor, con todo mi corazón, yo creo en ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida, mi corazón, Señor, para que seas Rey y Señor de mi vida. Toma mi vida, Señor. Entra en mi vida, Señor, y salva mi vida, Padre. Yo creo que tú eres mi Salvador. Y ahora, Padre, te doy gracias porque soy verdaderamente tu Hijo. Bendigo el nombre de Jesús, porque ahora sé, en esta misma hora, sé que tú me has perdonado y sé que me has limpiado y has escrito mi nombre en el libro de la vida. Y cuando yo muera, sé que resucitaré primero con Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si usted ha orado conmigo de esta manera, yo le felicito porque usted ahora es un hijo de Dios. Al creer en el Señor Jesucristo y recibir el regalo de la salvación, su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, y cuando usted parta de esta tierra y abran el libro, querido hermano, querida hermana, usted pasará a estar a una eternidad con nuestro Señor Jesucristo, una eternidad de gozo, una eternidad de satisfacción al gozar de las bondades de nuestro Dios para siempre. Yo le felicito y le animo que nos visite allí en Quito y 1 de Mayo, este domingo. Acompáñenos para orar con usted y que usted sea afirmado en la fe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de su palabra en esta noche. Y para finalizar, les invito a entonar juntos para nuestro Dios el himno número 77, un himno de esperanza para decir juntos como iglesia: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Cuando Cristo venga, a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré.
Queridos hermanos, qué grato es poder hablar del Señor y de lo que Él ha preparado para nosotros. A veces hablar del Apocalipsis a muchas personas les trae angustia y desesperación, pero a los creyentes en el Señor Jesucristo, hablar de Apocalipsis y las cosas maravillosas que están por suceder nos da gozo, alimenta nuestro espíritu y nos da fuerzas nuevas. Gracias al Señor por la bienaventuranza de aquellos que participaremos en la primera resurrección, sobre la cual la muerte segunda no tiene potestad. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos en esta noche, glorificamos tu precioso nombre por tu bondad y tu misericordia para con nosotros y alabamos tu nombre por todos aquellos que han creído en esta noche en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, Padre, ruego que tú los selles con tu precioso Espíritu Santo y muchos, Señor, sean rescatados de las tinieblas a tu luz admirable y que en esta noche haya gozo en el cielo, como siempre lo pedimos, Señor, por cada pecador que se arrepiente y se vuelve a ti, Señor. Ahora, Padre, nos encomendamos en tus poderosas y dulces manos y descansamos sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, Dios mediante, este día miércoles a la misma hora.